Buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a esta nueva sesión de nuestra Cátedra de Informática. Hoy es un día crucial en nuestro programa de Tecnología Superior Universitaria porque vamos a cruzar el umbral desde la teoría estratégica hacia la sala de máquinas de la tecnología. Iniciamos formalmente la unidad 2 titulada Gestión de datos, bases de datos y tecnologías de redes. Específicamente, hoy nos vamos a sumergir en el contenido 1 que trata sobre los conceptos fundamentales de las bases de datos. Quiero que por un momento olviden la idea de que las bases de datos son solo para los ingenieros de sistemas que viven en un sótano rodeados de servidores. En el mundo del marketing digital y el comercio electrónico, saber modelar datos es equivalente a saber leer los planos de un edificio antes de construirlo. Si los planos están mal, el edificio se cae. Y si su base de datos está mal diseñada, su negocio digital colapsará apenas empiece a crecer. Nuestro enfoque en esta unidad es muy particular y responde a la realidad que muchos de ustedes van a enfrentar cuando salgan al mercado laboral aquí en el Ecuador. No vamos a asumir que tienen presupuesto ilimitado para contratar servidores en la nube de Amazon Web Services de última generación o licencias corporativas de miles de dólares. Vamos a trabajar bajo la premisa de la optimización de recursos, pensando en la pequeña y mediana empresa, la famosa pyme ecuatoriana, o en ese emprendimiento digital que están gestando en sus casas. Cuando tenemos poco presupuesto y equipos de entrada, la inteligencia del diseño lógico vale más que la fuerza bruta del hardware. Un diseño de base de datos eficiente puede correr rápido en una computadora sencilla, mientras que un mal diseño puede poner lenta hasta la supercomputadora más potente. Por eso, el objetivo de hoy es aprender a modelar estructuras de datos que sean robustas, seguras y, sobre todo, baratas de mantener. Empecemos definiendo el terreno de juego. Los sistemas de información no son magia, son componentes que capturan, almacenan y recuperan datos. Imaginen una panadería en el centro de Quito que anota los pedidos en un cuaderno. Eso es captura de datos, pero no es eficiente. Si esa panadería quiere vender en línea, necesita pasar de ese cuaderno a una gestión de datos estructurada. Aquí es donde entra nuestra protagonista, la base de datos relacional. Piensen en ella como una colección de tablas organizadas que conversan entre sí para evitar que tengamos información repetida o basura. Este modelo se basa en algo llamado entidad-relación, que veremos a fondo hoy. Y todo esto vive sobre tecnologías de redes, que son las carreteras digitales por donde viajan los datos, ya sea dentro de la oficina o hacia Internet, garantizando que el negocio nunca se detenga. Ahora, entremos en materia técnica. Una base de datos está diseñada para centralizar la información. En el mundo del marketing digital, ustedes van a escuchar sobre dos grandes familias. Las relacionales, que usan un lenguaje llamado SQL, y las no relacionales o no SQL. Para gestionar transacciones, es decir, cuando hay dinero de por medio, como en un e-commerce, necesitamos el rigor de las bases de datos relacionales, porque garantizan que si cobramos $1, ese dólar se registre y no se pierda en el limbo digital. Las no SQL las dejaremos para cuando hablemos de Big Data y volúmenes masivos de información desordenada. Pero hoy nos centramos en la estructura que sostiene el negocio, el modelo entidad-relación. Para entender este modelo, piensen en su vida diaria. En el modelo tenemos entidades. Una entidad es cualquier objeto del mundo real sobre el cual queremos guardar información. Por ejemplo, en un sistema académico, estudiante es una entidad. En su emprendimiento de venta de artesanías de Otavalo, cliente es una entidad. Producto es otra entidad. Estas entidades tienen atributos
que son las características que las describen. Si la entidad es cliente, sus atributos son el nombre, el apellido, la dirección y el correo electrónico. Pero aquí viene lo más importante, la clave primaria o primary key. En Ecuador todos tenemos un número de cédula. Ese número es único. No hay dos ecuatorianos con la misma cédula. Eso es una clave primaria perfecta. En su base de datos, cada registro debe tener un identificador único para evitar duplicados. Nunca usen el nombre como clave primaria, porque ¿cuántos Juan Pérez creen que existen en Guayaquil? Necesitamos un ID único. Luego tenemos las relaciones y la cardinalidad. Esto define cómo interactúan las entidades. Por ejemplo, un cliente puede hacer muchos pedidos. Esa es una relación de 1 a muchos. Definir esto correctamente es vital para mantener la integridad del dato. Hablemos ahora de la calidad del dato, un tema que a menudo se ignora hasta que es demasiado tarde. La norma ISO 8000 nos da las pautas para esto. Imaginen que lanzan una campaña de email marketing y la mitad de los correos rebotan porque están mal escritos o son falsos. Eso es un problema de calidad. Necesitamos asegurar 3 dimensiones: exactitud, que el dato sea correcto; completitud, que no falten datos obligatorios como el precio del producto; y consistencia, que no tengamos al mismo cliente registrado 3 veces con direcciones diferentes. Además, desde el diseño debemos pensar en la seguridad. No podemos dejar los datos de los clientes expuestos. Debemos aplicar el principio de mínimo privilegio, donde cada usuario solo ve lo que necesita ver. Uno de los conceptos técnicos más potentes para ahorrar dinero y mejorar el rendimiento es la normalización. Esto suena complejo, pero es simple. Se trata de organizar las tablas para no repetir datos innecesariamente. Digamos que tienen una tabla de ventas y en cada fila repiten la dirección del cliente y la ciudad. Si el cliente compra 10 veces, han guardado la palabra Quito 10 veces. Eso ocupa espacio. La normalización, específicamente llegar a la tercera forma normal, o 3FN, nos dice que debemos separar esa información en tablas distintas y referenciarlas. Esto reduce el espacio en disco y hace que las consultas sean rapidísimas, lo cual es oro puro cuando sus servidores son limitados. Vamos a aterrizar todo esto con un procedimiento paso a paso de cómo ustedes deben modelar una base de datos. Primero, identifiquen las entidades clave del negocio. Si van a vender servicios de consultoría, sus entidades serán consultor, cliente, proyecto. Segundo, definan los atributos y elijan la clave primaria para cada uno. Tercero, determinen las relaciones. Un consultor trabaja en un solo proyecto o en varios. Eso es la cardinalidad. Cuarto, transformen esto en un modelo lógico creando tablas y usando claves foráneas. La clave foránea es como poner el número de cédula del cliente en la factura. Conecta la factura con la persona. Finalmente, validen que su diseño esté normalizado para no desperdiciar recursos. Quiero ilustrar esto con un microcaso práctico que está muy cercano a nuestra realidad. Imaginen una pyme ecuatoriana que vende productos artesanales en línea. Tienen poco dinero y usan redes sociales para captar interesados, lo que en marketing llamamos leads. El desafío es crear un sistema que no solo guarde datos, sino que nos permita trazar la historia de ese usuario, desde que dio un clic en un anuncio de Instagram hasta que compró un poncho. Para esto no podemos mezclar peras con manzanas. Necesitamos modelar la trazabilidad. En nuestro diseño vamos a proponer entidades separadas. Una tabla llamada TBL-lead para los interesados y otra TBL-key para los que ya compraron. ¿Por qué separar?
Porque un lead no es un cliente todavía. Un lead es una oportunidad. Un cliente es una realidad transaccional. También tendremos TBL Empresarido, TBL Historio y, muy importante, TBL-campana para saber de qué anuncio vinieron. Aquí viene la magia de la relación y la cardinalidad. Un registro en la tabla de leads puede convertirse en 0 o un registro en la tabla de clientes. Para rastrear esto, cuando el lead compra, tomamos su ID de lead y lo guardamos como una clave foránea en la tabla de clientes. Además, añadimos un atributo de estado que nos diga si se convirtió o no. Esto nos da integridad y nos permite responder la pregunta del millón: ¿qué campaña de marketing me trajo más clientes reales? También definimos que un cliente puede tener múltiples pedidos, una relación de 1 a muchos. Usamos la integridad referencial para asegurar que no pueda existir un pedido huérfano, es decir, un pedido que no pertenezca a ningún cliente. Eso sería un desastre contable. Aplicando los criterios de calidad de la ISO 8000, debemos ser estrictos. En la tabla de leads, el campo email debe ser obligatorio, no nulo. Si no tenemos el correo, el lead no sirve para nada en nuestra estrategia de email marketing. En la tabla de pedidos, el monto total debe ser numérico y exacto. Nada de guardar texto ahí, porque si no, no podremos sumar las ventas después. Y para la consistencia, en lugar de escribir campaña de Navidad Facebook 2024 en cada registro de lead, creamos una tabla de campañas y solo guardamos el ID de la campaña en la tabla de leads. Esto es la tercera forma normal en acción. Eliminamos redundancia y optimizamos el almacenamiento. Un error muy común que veo en los emprendimientos es cómo manejan las direcciones. Si un cliente compra 5 veces, escriben su dirección 5 veces en la tabla de pedidos. Eso viola la normalización. La solución inteligente y barata es crear una tabla TBL-dirección envío. Relacionamos al cliente con la dirección y luego el pedido apunta a esa dirección específica. Así, si el cliente se muda, no tenemos que actualizar todos sus pedidos históricos y ahorramos espacio en la base de datos. El impacto gerencial de hacer este trabajo técnico es inmenso. Con este esquema bien diseñado, ustedes podrán ejecutar consultas para medir la eficiencia de sus campañas, calculando la tasa de conversión real. Podrán segmentar a sus clientes basándose en cuánto han gastado realmente, identificando a los clientes VIP para cuidarlos mejor. Y lo mejor de todo es que este diseño estructural es agnóstico a la tecnología. Pueden implementarlo inicialmente en Microsoft Access si no tienen presupuesto, y cuando crezcan, la misma lógica servirá para migrar a sistemas más robustos como SQL Server o Oracle, porque la base lógica cumple con los requisitos de integridad y calidad. Para concluir esta clase, quiero que se lleven 3 ideas fundamentales. Primero, la interdependencia. Un mal diseño de base de datos va a hacer que sus herramientas de gestión sean lentas y que su red parezca fallar, aunque el Internet esté perfecto. El problema suele ser lógico, no físico. Segundo, el diseño es dinero. Invertir tiempo en normalizar su base de datos a la tercera forma normal y aplicar integridad referencial es un sustituto funcional de gastar miles de dólares en hardware potente. Es trabajar de manera inteligente, no dura. Y tercero, la alta disponibilidad de bajo costo. No necesitan un centro de datos de la NASA. Proteger sus puntos críticos, como el router y la base de datos, con un simple UPS y configuraciones de seguridad básicas, es la estrategia más efectiva para una pyme. Recuerden que en las próximas sesiones de laboratorio vamos a poner esto en práctica. El criterio principal para probar no será solo que sepan usar el software, sino que apliquen el checklist de calidad del dato que hemos discutido.
Quiero que salgan de aquí no solo sabiendo manejar herramientas, sino entendiendo cómo la calidad de la información que ustedes estructuran es lo que permite a los gerentes tomar decisiones que salvan o hunden empresas. Así que la próxima vez que vean una hoja de cálculo de Excel llena de datos repetidos y desordenados en un negocio familiar, quiero que vean la oportunidad de aplicar lo aprendido hoy. Modelar, normalizar y estructurar para el éxito. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente clase para empezar a ensuciarnos las manos con las herramientas prácticas. Bien, para dar por terminada la sesión del día de hoy, les quiero recordar que deben revisar todas las actividades que se encuentran cargadas en el aula virtual y deberán realizarlas en el tiempo establecido. No se olviden que uno de los requisitos para aprobar el curso es que deben tener todas las actividades completas. Una vez más, quiero indicarles que pueden realizar sus preguntas en el grupo de WhatsApp de la asignatura. Allí los asistentes de cátedra les ayudarán respondiendo sus preguntas. Además de eso, también tienen disponible un foro de dudas dentro del aula virtual, donde podrán dejar sus inquietudes para ser resueltas. Pasen bien, señores estudiantes, y nos vemos en la próxima clase. ITESUT, Instituto Superior Tecnológico Universitario de Transporte.